importante poder reunirnos y reunir distintas disciplinas simplemente para escucharnos o mostrarnos. Quien me conoce sabe que creo en los procesos educativos. Creo que el aporte de las clínicas este año ha sido muy importante. Por lo tanto, voy a disentir con el querido David. Yo creo y espero que el arte sea para todos, y en eso tratamos de trabajar. Yo creo obviamente que hay distintas maneras de disfrutarlo, o de verlo, de escucharlo, pero el arte tiene que ser para todos. Las que nos acompañan, para mí, de alguna manera, compartimos algunas cuestiones interesantes. Sobre todo esta cuestión de la búsqueda de los museos y las búsquedas nuevas de los museos. Más allá de que cada una de ellas está de alguna manera en gestión, y esta era la convocatoria de esta mesa, de este panel. Las quiero presentar primero con algo que elegí, muy sencillo. Tal vez ellas se presentarían de otra manera. Yo podría decir de Estela Arber, que bueno, fue la directora de nuestro museo, que se llama MAC, de Arte Contemporáneo, que ciertamente se construyó gracias a las donaciones de los diferentes artistas, más allá del acervo patrimonial que tenía nuestra universidad, pero el MAC como tal, todo su acervo es prácticamente donado. En este momento se está desempeñando como crítica y también viajando, no está con nosotros, así que nos va a acompañar con sus palabras a través de una filmación. Marcela Romer, coordinadora cultural del Monumento Histórico Nacional de la Bandera, de Rosario obviamente, es directora del Museo Castañino Macro y espero que podamos concretar este futuro libro que tendrás en mano. Analía Solomodov, yo diría simplemente que es para los santafesinos la directora del Museo Rosa Galisteo, conocido, instalado en los jóvenes, lo cual es muy importante, como el Museo Tomado. No te conozco y no he tenido relación con vos, pero creo que sos una valiente atrevida. Has roto una tradición dentro de esta conservadora ciudad de Santa Fe y, por lo tanto, gracias por estar con nosotros. Isabel Molina, podríamos decir que, bueno, que es profesora de 2 facultades, de la universidad, investigadora, gestora cultural, autora de textos críticos sobre arte y educación. Podríamos decir que también es una compañera de camino en este proceso educativo que empezamos a transitar. Y por supuesto Isabel, que siempre la invitamos cuando queremos hacer cosas un poco atrevidas. Sabemos que los desafíos le encantan y, por supuesto, es una docente de nuestra unidad académica, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Yo quisiera rescatar para los que no estuvieron en otros días, porque la verdad que la propuesta que hicimos de clínicas, que fue muy, muy lindo y encantador ver las producciones de los jóvenes. Y acá rescato unas palabras de Susana Espinosa que me gustaron y que me quedaron. Hay cosas que me quedaron, palabras sueltas. Susana Espinosa dice, después de terminar su clínica, estoy contenta, todavía me sorprende las cosas. Yo creo que realmente es una genial educadora
que aporta todo lo que tiene en esas clínicas. Rescaté algunas palabras sueltas que se fueron dando a pesar de que el público venía a ver aquello que le interesaba particularmente, el de cine, el de poesía. Pero sin embargo fueron coincidentes y eso es lo que me quedó de este encuentro. Se hablaba de diálogos, de creadores, de público, de construir entre todos multiplicidad de miradas en torno al rol de las artes contemporáneas. Y de lo de arte contemporánea se mencionó muchísimo y de diferentes maneras. Pensar el fuera del campo, desear creaciones que interpelen. ¿Qué pasa con ellas en el seno de las universidades y pertenencia a espacios universitarios? Y esto se mencionó en varios días. ¿Cuál es el vínculo del arte contemporáneo con la cultura, entendida como un motor de desarrollo? Gestión impulsora, investigar, gestionar, reflexionar, búsqueda de procesos. También, muy coincidente, el creador delega su planteo original, comparte con especialistas, técnicos, artesanos, científicos la obra. La importancia del lenguaje como apoyo cuando escasea la materialidad. La importancia del público. Esto se viene dando últimamente en los museos, o tal vez empezó en los museos y se fue contagiando. En los museos es como que buscamos a las artes para dinamizar de alguna manera, y me llamó la atención de que en los distintos paneles aparezca esta idea, ¿no? La importancia del público activo, de proponer cuestiones lúdicas. Bueno, para ir cerrando. Y un poco tenía que ver tal vez con una reflexión de José Luis Rose, una pregunta muy sencilla que me queda. Me pregunto si el arte contemporáneo es el que se ocupa del cambio en el arte, alterar el equilibrio del arte consagrado, tomando en cuenta los avances de nuestras sociedades. Hay una frase que me gustó de uno de los paneles, que el arte contemporáneo se tendría que proponer en algún momento construir sujetos colectivos. Y la verdad que me gustó como idea, ¿no? Finalmente, esta cuarta reunión de arte contemporáneo nos deja positivamente un territorio de libertad para compartir, pensar y actuar de distintos modos, pero sobre todo y de una manera muy positiva nos deja un final abierto. Con ustedes, las panelistas. Gracias. Escuchamos primero a Estela Albert, que nos deja su mensaje. Ella en este momento está de viaje. Bueno, yo quiero aprovechar, voy a romper el hielo tecnológico. Ari, ¿verdad que lo sabemos muy bien? Hablando de gestión, justo con Ari presentaron un proyecto que se llama Trueque, que está ahora en exposición. Los invitamos a participar y a recorrer esta obra que se hizo en colaboración con el colectivo Barrio Sin Plaza. El domingo 4 vienen los vecinos de Villa del Parque a conversar, a compartir su historia, sus luchas,
su patrimonio inmaterial al museo. Y fue interesante pensar la tecnología como justamente como algo que imposibilitó varios días la escucha de casi 4 dispositivos que habíamos puesto en el museo. Y eso, bueno, comprometió al museo a extender la exposición una semana más, ¿no? Justamente esos son los temas de gestión con lo que uno se presenta día a día, y justamente esos son los retos que uno tiene que abordar también en compañía de los artistas, porque a la par del equipo del museo, Ari en vivo, Toti a la distancia por las redes, fuimos resolviendo esta situación. Pero bueno, rompí el hielo, ahora arrancamos. Bueno, buenas tardes. Tal como había anticipado Estela, vamos a escuchar primero a Estela Arber a través de un video. Gestionar en vínculo con el arte contemporáneo necesariamente significa ser un agente impulsor de proyectos. Por eso es importante partir de una plataforma de intervención sobre los proyectos que te llegan, de análisis e investigación para generar proyectos propios y, sobre todo, apoyar y desarrollar todas las problemáticas artísticas que se presenten y tratar de visualizar lo que está pasando para poder impulsar y desarrollar esas producciones. Este agente impulsor, que somos los gestores que estamos a cargo de los espacios, tienen que proyectar a partir de los desplazamientos que se generaron en estas últimas décadas. Y estos desplazamientos significan que, por ejemplo, la obra de arte esté expuesta permanentemente en el arte contemporáneo a no ser considerada arte. Por eso, de alguna manera, los artistas que están trabajando en arte contemporáneo, ante todo, tratan de frustrar las expectativas del sentido común sobre lo que debe ser una obra de arte. Uno de esos puntos es que en esta era de la hiperculturalidad ya no interesan las mismas cosas que interesaban en otros periodos de la historia del arte. Por ejemplo, a ninguno de los artistas contemporáneos le interesa, o a la mayoría por lo menos, le interesa expresar la interioridad profunda de su ser en las obras, no les interesa que se capte la emocionalidad interior de su personalidad, y menos aún le interesa la representación del ideal de belleza, y para ello están permanentemente en búsquedas puntuales, como por ejemplo, una de las búsquedas es presentar las obras y que para el público aparezcan como sorpresivas, aparezcan como extremas, aparezcan apelando a lo lúdico, apelando a lo irónico, o yéndose a extremos como, por ejemplo, instalando el asco, la repulsión y hasta el rechazo en algunas obras. En definitiva, el artista está en otra posición, el rol del artista ha cambiado, y una de las cosas donde se nota muchísimo es en la despersonalización, este es otro punto, que hace el artista de su propia autoría. Por ejemplo, y generalmente, no en todos los casos, son las generalidades que presenta el arte contemporáneo, se trata de delegar su trabajo, de instalar un desapego con su obra a partir de generar un equipo de asistentes que pueda resolver parte de su trabajo o la totalidad, o bien encargar directamente a amanuenses, a especialistas técnicos, parte o la totalidad de su obra. Por ejemplo, y esto hace que muchos de los artistas contemporáneos en este momento no tengan grandes talleres. Por ahí las obras sí son monumentales. Por ejemplo,
piezas laqueadas en madera, cortes de láser en acero inoxidable, paredes de acrílico con 1500 agujeros de distintos tamaños, esmerilados de grandes vidrios, en fin, aspectos técnicos que el artista no tiene por qué resolverlos. Es más, no quiere resolverlos y los encarga. De ese modo se habla del desapego con respecto a la obra y bueno, hay una reconfiguración de la autoría. El artista ya no deja huellas, ya no deja señales, no deja un planteo original porque se vale de todas estas cosas. Y tanto es así que a veces, por supuesto que hay artistas que todavía ponen mano a la obra, pero generalmente se encarga gran parte de ella y además a veces está presente en el paso a paso y otras veces lo hace a distancia, dada la tecnología que todos tenemos a manos y con la que contamos, el artista puede directamente a distancia seguir el paso a paso. Si bien se ha corrido, se ha desapegado de la autoría, no se ha desapegado jamás de ser el creador de la idea, de conceptualizar sobre su obra, de diseñar el proyecto, de diseñar toda la manera en que va a ser configurada esa obra, es decir, ese paso a paso tan importante hasta el diseño de montaje de la misma, de ensamble de la misma, luego el montaje en sala y por supuesto la atención al público para que tenga llegada a esta obra. Y acá también hay otro punto más que quisiera destacar, que esto se da cuando hay una materialidad en la obra, es decir, cuando se necesita una fisicidad palpable, cuando se necesita la objetualidad material de la obra, está esta despersonalización a veces del artista que no le interesa mostrar sus habilidades, no le interesa mostrarse como el constructor de la obra. Pero a la vez también, y está la contrapartida, que en el arte contemporáneo hay obras que han perdido mucha de esa materialidad o que esa materialidad es escasa. Entonces ahí donde se necesita realmente que surja el papel de la idea, del concepto, y por eso se necesitan dispositivos como una especie de red rizomática que hace a la periferia de la obra para dar cuenta de ella y para hacer notar que se trata de una obra de arte. A veces hablamos de periferia, pero otras veces estos dispositivos son constitutivos de la obra misma. Es decir, son parte de la obra o son directamente la obra. Por ejemplo, mapeos, cuadros sinópticos, estrategias de recorrido, dispositivos específicos para el análisis de la obra, instructivos, que harán que el artista utilice el campo extendido que tiene a su mano todo creador. Es decir, de alguna manera el campo extendido significa que el artista no solo puede encontrar nuevos dispositivos, nuevos desplazamientos, nuevas formas de encarar su obra, sino que habrá nuevas formas en el discurso de apoyatura de la obra. Y entonces aquí se transversalizan áreas, se transversalizan géneros para tener en cuenta todos los momentos de la producción de la obra. Y hay algo que yo quiero mencionar que generalmente se dice del arte contemporáneo, de alguna manera se critica que el público queda fuera de la obra contemporánea, y yo creo que no es así. Como nunca, tanto artistas
como curadores, gestores culturales o todos los profesionales que están en cualquiera de los puntos, ya sea del principio al fin del trabajo visual, saben perfectamente que ha habido hibridaciones, que ha habido fusiones, que ha habido corrimiento de límites, que ha habido desdibujamiento de fronteras, que han surgido infinidad de códigos que habrá que descifrar. Entonces es imposible dejar al público fuera de esto. Por eso esa cantidad de estrategias y dispositivos que rodean a la obra y que a veces, cuando hay poca materialidad, son constitutivas de la misma. Y aquí habría que decir que autonomía y heteronomía, que en algún momento han sido contrapartidas, están totalmente fusionadas porque la autonomía es la región de la independencia del artista y la heteronomía es la región de la dependencia del contexto. Hoy por hoy, ningún artista no atiende al contexto y el público, el contexto, termina de entender a partir de su participación la obra del artista. Así que eso es también uno de los puntos a tener en cuenta para gestionar artes visuales y, por supuesto, yo creo que todas las personas que actúan, que las mencioné antes, están atendiendo a que el público pare, se interese, atienda de qué están hablando, se meta, participe, interactúe, si así lo permite la obra. Y todos esos agentes también saben perfectamente que ya no van a un público pasivo, que es un público activo y que tal vez también va a transgredir algunos de los dispositivos y algunas de las estrategias planteadas por el artista o por el curador. De modo que sí está atendido el público, como nunca se entiende que el contexto es importante y que el espectador tiene una participación activa en la obra contemporánea. Y por último quisiera plantear que esa transversalización que yo hablaba de géneros y de áreas se da en el caso de la escasa materialidad, más aún, porque se necesita al lenguaje, se necesita la palabra para apoyar la imagen, la puesta o el objeto de que se trate, cuando escasea la materialidad, como dije antes. Ahora, la obra visual, cuando tiene una materialidad fuerte, cuando está plantada en la escena, cuando tiene esa fuerza visual, casi te diría que no necesita de otro lenguaje para defenderse, para estar presente, porque concretamente el lenguaje visual se defiende a sí mismo, es un lenguaje particularísimo que lo tiene todo para hablar de sí mismo. Por eso creo que la gestión en arte contemporáneo, la gente que está a cargo de gestión en arte contemporáneo tiene que ser impulsora, pero además, impulsora de proyectos, pero además tiene que ver todas estas novedades y desplazamientos, porque no solo ha cambiado el accionar visual de todos los que trabajan en el tema, sino que ha cambiado la narrativa sobre la posición que tiene y la dinámica que tienen las artes visuales actuales. Es decir, hay que tener una plataforma de investigación, de reflexión y análisis para que los proyectos, tanto los que uno genera como los que llegan, tengan un desarrollo acorde con lo que es la realidad del arte contemporáneo y cómo se comporta el artista en la actualidad.
El Museo Rosa es un espacio que responde a una política pública cultural muy clara, que propone dar un servicio, que propone trabajar para una comunidad, que propone ser un espacio de pensamiento crítico, un espacio de producción, un espacio que redefina el concepto de museo. Y un poco respondiendo a Estela, la valentía que me acompaña en realidad es una valentía generada desde una política pública cultural y desde un ministerio que sostiene este espacio de un equipo de trabajo. No es una persona únicamente que logra construir lo que está construyendo el Rosa Galisteo. Es un trabajo en equipo y también es un trabajo en colaboración con los artistas, curadores, investigadores, con personas interesadas que comparten un mismo deseo. Y bueno, eso me parecía importante aclarar también, ¿no? Que más allá de que yo esté representando una acción y un espacio, pensar en primera instancia que solo esos lugares se construyen desde lo colectivo y desde las tensiones también. Un poco escuchando a Estela, que finalmente fue quien empezó esta mesa, a mí me resulta muy complejo hablar desde el artista porque no lo soy. Me resulta complejo también hablar del arte porque todo el tiempo se está configurando. Y el gestionar un espacio siempre para mí es un reto porque tiene que ver justamente con el atravesar de un contexto, con el tiempo, con la tensión. Pensaba un poco en esto, creo que la tarea que nos dejó la mesa anterior fue, a nosotros como mesa de gestoras, fue pensar la tensión que se genera entre la institución y el artista, y que va a existir siempre, porque cada uno persigue un objetivo distinto. Y creo que es justamente esa tensión entre institución artista o producción artística lo que potencia estos espacios. Particularmente, como destacaba David, de alguna manera, ¿no? Lo potente de la charla anterior fue justamente el espacio de tensión, no donde todos estamos de acuerdo, sino donde todos tenemos algo que aportar y construir lo que se llama un discurso, un pensamiento colaborativo también. Me corregirán después porque están aquí los que participaron. Bueno, y también quería contestar a esto que siempre se dice que la ciudad de Santa Fe es una ciudad conservadora, a lo cual yo, la verdad, me niego desde el primer momento que llegué a Santa Fe, porque si realmente fuera una ciudad, si fuera una ciudad conservadora, no existiría este espacio, no se estaría enunciando lo conservador, no existiría, no estaríamos hablando del Rosa Galisteo y de lo que está sucediendo aquí. Coco no hubiera podido expresar lo que expresó en este espacio, y Ari no podría haber hecho junto con Toti Barrio Sin Plaza, una obra que se llama Trueque, que se generó con la participación del barrio y de los vecinos, sobre todo de los vecinos. Quiero destacar el tema de vecinos porque tiene que ver con gente de Villa del Parque. Entonces, en realidad, creo que en la medida en que uno se enuncia a la ciudad de Santa Fe como ciudad conservadora, es porque ya habilitó la posibilidad de desconstruir esa idea, que me parece que es lo primero que tenemos que hacer, no pensar a Santa Fe como una ciudad conservadora, porque están pasando cosas, y están pasando muchísimas cosas en el campo del arte contemporáneo también. Falta más, como señala Coco, me parece que es importante, los artistas no van a dejar de pedir más. Eso es importante también entenderlo. Y creo que eso es importante también entenderlo, y no desde un lugar de dejen de pedir, sino en la posibilidad de justamente de construir en función de ese pedido, con los altos, con los límites que las instituciones ponen. Y vuelvo, insisto nuevamente al tema del gestor, y que creo que una parte fundamental de la labor del gestor es gestionar esa tensión.
permitir que suceda, gestionarla, tomar una postura también y en función de eso construir en colaboración con el artista. Y el artista también generar sus propios espacios de autogestión. Me parece importante no pensar que en el rosa tiene que suceder todo, por ejemplo, ¿no? Porque si no terminaríamos en un mundo donde el rosa se mira a sí mismo y donde todo es un espejo y donde no termina sucediendo nada. Me parece que otra fuerza que ha encontrado el Museo Rosa Galisteo es que ha encontrado esos espacios satelitales, como el espacio que dirigen Coco y Lali, Púrpura, que es un espacio de formación y que propone la formación, lo pedagógico como una acción de producción artística, Barrios en Plaza. Digo, voy nombrando los proyectos y las personas que están aquí y con las que hemos trabajado desde el museo, tratando de dar ejemplos. La presentación en realidad es un apunte de ideas que he trabajado en otros espacios. Podemos irle dando vueltas. Quería saber cuánto tiempo tengo también como para... ¿Tanto? Ah, bueno. Sí. Porque voy a poner algo que suene, porque no quiero faltar el respeto. 10 minutos, ¿les parece bien? No sé si es demasiado, pero arrancan los 10 minutos, cuenta regresiva. ¿Dónde museo? Eso tiene que ver con una preocupación de preguntarnos el contexto. El museo es un espacio físico, es un museo provincial, pero que está en la ciudad de Santa Fe, entonces tiene que dialogar en Argentina, en un contexto global también. Entonces tiene que estar en permanente, tiene que estar consciente de ese lugar que ocupa. El físico, el virtual, el simbólico, y en función de eso, de entender el dónde, es donde también puede empezar. El dónde también dentro del espacio mismo del museo, desde donde estamos empezando a trabajar, es lo que para mí puede dar pautas de cómo construir un concepto de museo, que eso también es importante, la conceptualización del espacio. Tengo este espacio y en función de esa conciencia conceptualizo el lugar. Después, aquí nosotros, tiene que ver con la relación no solo del espacio, sino justamente de esto que hablaba, ¿no? De pensar en la gente que acompaña, el equipo de trabajo, los artistas, el ciudadano, los vecinos del barrio, donde se ubica el museo. Entonces, bueno, para mí como la gestión tiene que estar en permanente diálogo con el espacio físico y las personas que lo ocupan también. Pueden irme interrumpiendo con preguntas. El hoy, ¿no? Pensando en que estamos hablando de un encuentro de arte contemporáneo, hay un párrafo que me quedó muy marcado de una nota que escribió Pepe Volponi, que también está aquí, en relación a Museo Tomado, destacando que la exposición y la gestión lo que visualizaban era cómo el museo ha adoptado dentro de su lógica la práctica artística. Es imposible gestionar un espacio museístico sin tratar de entender cómo opera el artista, no tratando de entender al artista o a la obra, sino tratando de entender su práctica, su accionar, su metodología absolutamente diversa, plástica, que eso también es una potencia para las instituciones, que tendemos a anclarnos y a diría fosilizarnos también pensando en el espacio museístico. Entonces creo que el tema del aquí y el ahora y de cómo se construyen esos diálogos del campo artístico es una clave fundamental para pensar en la gestión y en nuevas prácticas como gestora. Bueno, también otros tienen que ver con la posibilidad de involucrar otras disciplinas, con desmaterializar las disciplinas existentes, un poco el título de la charla que después podremos profundizar, no quiero anclarme ahí.
tiene que ver también, bueno, podemos seguir, también seguimos, la colección. La colección tiene que, Museo Tomado, por ejemplo, que tiene una lectura curatorial y un discurso que propone visibilizar el patrimonio justamente en función de una demanda ciudadana, ¿no? de romper con ese secreto, de tener acceso a lo que había en la reserva, de un reclamo de por qué solo algunos elegidos tenían la oportunidad de saber lo que teníamos. Vuelvo a insistir, no podemos pensar en una sociedad conservadora si es una sociedad que está demandando. Otra vez, yo creo que eso habla de Santa Fe, ¿no? Cuando hay una ciudadanía que demanda a una institución el querer conocer su patrimonio, porque somos un museo público, su patrimonio, hay que atenderlo inmediatamente. Y me parece que lo interesante de lo que logramos con Museo Tomado es convertir una acción curatorial en un acompañamiento de gestión y de gestión administrativa también. Pensar la colección como la posibilidad no solo de exhibir la obra, sino de que esta acción de exhibirla ponga en jaque a la institución, visibilice nuestro trabajo diario, la manera en que lo hemos llevado a cabo, no solo los que estamos ahora en el aquí llevando esta tarea, sino investigar sobre cómo se llevó a cabo la gestión de un museo que casi va a cumplir 100 años. Entonces, la posibilidad de mirar esa gestión desde un lugar crítico, pero también la posibilidad de ver esa gestión pasada como una fuerza de cosas que sucedieron y que pueden inspirar y que también hemos encontrado dinámicas llevadas a cabo mucho tiempo atrás, que tenían desde la modernidad un pensamiento absolutamente contemporáneo. Entonces este juego es importante, ¿no? Que la posibilidad de pensar una exposición también como un ensayo. A mí, a partir de Museo Tomado, creo que también eso ha sido una reflexión, porque Museo Tomado es un espacio que se está construyendo, la obra va siendo puesta en exhibición, los materiales pedagógicos también, arrancamos con una serie de estrategias y de dispositivos, pero muchos han ido variando, modificándose, potenciándose. Pensar también en la posibilidad, para mí como gestor, una de las cosas que tenemos que, ahí sí tenemos que realmente poner un énfasis, y bueno, ya corroboran mis compañeras también de mesa, es el factor tiempo, que me parece que en el arte también hay una suerte de sobreproducción, ¿no? Una necesidad de producir obra, producir eventos, producir exposiciones, producir programación y en esa producción hay poco tiempo también para sentarse a pensar y a escribir, a mirar lo que se ha hecho. Yo reflexiono personalmente, en 2 años y medio que estoy trabajando en el Rosa, no he tenido tiempo para sentarme a escribir y reflexionar las cosas que hemos hecho, analizarlas, pensar si hay algo que debe ser valorado, criticado. Al mismo tiempo, algunas cosas hay que dejarlas decantar para poderlas mirar críticamente, pero me parece importante una suerte de diario y de bitácora, o sea, ¿no? También porque las cosas se olvidan, pasan las buenas y las malas, las dos se olvidan. Entonces, Museo Tomado se propuso ser una exposición que detuviera de alguna manera esta energía que se necesitó en un principio para anclar el concepto del museo y pensar en una exposición que dure 1 año. Bueno, no ha sido suficiente el año que va a durar para ponernos a estudiar. Arrancamos Museo Tomado diciendo, sí, vamos a leer, vamos a estudiar, nos vamos a juntar. Bueno, Museo Tomado nos ha implicado en esta visibilización de no solo de la colección, sino de la práctica de gestión, donde ponemos de manifiesto estrategias de conservación y restauración, de comunicación, el área pedagógica incansable, y que esta demanda ciudadana, una vez que ve el patrimonio, la demanda no termina, ¿no? Se nutre, continúa y quiere más. Y eso es importante también, ¿no? Cómo
el abrir el patrimonio pensando en que si la obra tiene o no una función. Yo creo que lo que hace la obra es detonar otras funciones, detonar otros debates. Justamente algo que pasaba en la experiencia que tuvimos hace poco de Trueque, realmente muy potente, este desplazamiento que hizo la obra, pero también el personal del museo acompañando a la obra, era uno pensar que 6 obras convertían a una vecinal en museo, como nos dijo un nene al entrar. Dijo, uy, no, yo no conocía los museos, qué lindos que son. Y al día siguiente volver con la obra a la noche, en esa misma noche volver con la obra a un museo que tiene más de 2.700 obras, que yo agarré la calculadora y dije, tenemos 450 museos en potencia, si dividiéramos esos 2.700 obras en 6 piezas. Entonces, bueno, pensar también en estos espacios como espacios de poder, de acumulación, en espacios críticos, ¿no? En espacios de poder, porque tienen 2.700 obras y entonces conservan 2.700 posibilidades de muchas otras cosas, no únicamente de obras, ¿no? La siguiente, el factor misterio. Bueno, eso personalmente es algo que me cuesta muchísimo. Creo que en la gestión hay que dejar espacios también, de espacios en blanco que puedan construirse. Cuando hablo del factor misterio, hay cosas que no se pueden controlar, hay cosas que tienen que suceden a través del tiempo, que suceden a través... ya, del tiempo. Voy a cortar. Bueno, voy a cortar porque dije 10 minutos. A ver qué dice, qué sigue. No estamos solos, pero eso es muy sencillo, no estamos solos, ¿no? Una vez vuelvo a hablar de este tema de no vernos el ombligo, de justamente potenciar que sucedan cosas afuera, en otras instituciones, o que los artistas activen también otros espacios. Y esto es fundamental, el espacio del museo como un espacio de investigación, que bueno, puedo hablar de acciones muy... como el seminario que va a suceder el viernes y sábado de arte y política, en pos también de pensar el espacio no solo como pensamiento crítico, sino también como para ir enriqueciendo nuestro lenguaje, para poder confrontarnos a una obra con otros conceptos. El seminario está relacionado con el primer premio del Salón de Mayo, de la obra de Soledad, recordar Soledad Sánchez Goldar y toda la movilización que generó. Bueno, Isabel lo conoce muy bien porque lo vivió de adentro. Ella fue una de las jurados que eligió que recordar esto fuera parte del patrimonio. Entonces, bueno, ¿cómo vamos atendiendo a un post en Facebook que dice ¿por qué le dieron 180,000 pesos a 2 trapos? A 2 trapitos, en diminutivo. Digo, en México eso sería cariñoso, pero aquí es despectivo. 2 trapitos. Bueno, ¿qué hacer con eso, no? O sea, no es montar en cólera. La institución lo que tiene que hacer es hacerse cargo. Primero, el artista inteligentemente, la primera declaración que hizo fue, sí, son 2 trapos, ¿no? Entonces, corrió completamente la discusión hacia otro lado. O sea, asumamos que son 2 trapos, luego entonces, ¿de qué más podemos hablar? Y lo que tiene que hacer el museo es habilitar desde la gestión esos espacios de conversa, esos espacios de conflicto y nuevamente los espacios de tensión. Una práctica artística que valida una institución que empieza a ser parte de un patrimonio que dialoga con otras obras y que dialoga con una comunidad. La pertenencia. Bueno, yo hablando de los públicos y de la gestión, creo que una de las tareas, cuando digo, lo primero que a nosotros nos tiene que ordenar es entender que somos servidores públicos. Eso, por lo menos a mí, es un concepto que me aclara que estamos ahí dando un servicio. Entonces, a partir de esa claridad, creo que otras cosas empiezan a operar. Y en función de dar un servicio, me parece que una de las cosas más importantes que un espacio como un museo tiene que generar es la pertenencia. Y no necesariamente la pertenencia porque
coincida plenamente con lo que está sucediendo, sino la pertenencia en función de pensar lo público. Y lo público nuevamente es un todos. La fuga, bueno, la fuga la verdad yo no me acuerdo, fuga, ya me voy, es todo, gracias. Y quiero agradecer este espacio a Estela, a Isabel, que ha sido una gran compañera de gestión, y a las dos panelistas, Isabel y Marcela, que me acompañan. Gracias. Y a ustedes, por supuesto. Bueno, no. No pasó nada, no pasó nada, perfecto. Andrés, cuidado. No, a la segunda mitad del Power. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a agradecer a siempre está bueno las discusiones en paneles sobre arte contemporáneo, que están pasando poco, les digo, y las que están pasando a veces no son demasiado honestas. Entonces, esta suena como honesta, la gente viene como con honestidad a decir esto me molesta, esto no lo quiero, necesito más dinero, cosas que son típicas en la gestión, ¿no? O no me gusta lo que está pasando en el Museo Rosa, ¿por qué todo tan contemporáneo? O sea, hay tanta pintura linda para colgar en las paredes. La tenemos, ¿eh? Sí, claro. Las discusiones son buenas porque entonces uno puede escuchar a los actores reales, por ejemplo, en este caso ya están escuchando acá a la directora, a uno de los jurados. Me van a escuchar a mí, que estuve 7 años frente a uno de los museos contemporáneos más importantes de Argentina, aunque ahora estoy en otra cosa, en el Monumento, pero porque son estos espacios de construcción contemporánea, son muy móviles. Entonces yo creo que todos los que nos dedicamos al arte, si nos ponemos cerrados, ahí la cosa no sucede. Este es el problema. Entonces, a veces, uno de los problemas, ¿no? A veces uno no comprende una producción contemporánea. Entonces, bueno, no por eso tiene que uno estar cerrado ante ella. O sea, tiene que tratar de comprender. Estamos en un ámbito académico, en donde decíamos hace un rato, yo escuchaba los años en que se hizo este foro, que eran años, me acuerdo el primero porque es cuando se inauguró el Monumento a la Bandera, en 1957. Y pensaba, se hizo un foro de arte contemporáneo en 1957 en Santa Fe. Y el Monumento a la Bandera era una cosa completamente distinta, ¿no? En la inauguración. Y estamos bastante cerca, Rosario y Santa Fe. Pero en las universidades, la de Rosario donde estudié yo y Santa Fe, siempre fueron muy movidas. Todo tiene épocas, ¿no? A veces hay épocas más altas y épocas más bajas de producción, de discusión. A fines de los 90, yo también pertenezco, fue muy clara, Analía, aunque no es el tema del panel, sobre qué es estar parado en una gestión pública. Tengo una claridad, porque alguna vez hay que discutir de eso. Porque estar parado en una gestión pública no es lo mismo que un espacio independiente como el de Coco. No tiene nada que ver, ¿eh? Uno responde a muchas cosas en la gestión pública. Y es, como dijo bien ella, que usaste la palabra, dijiste, hace un servicio. Ella dijo, hace un servicio, un servidor público, es así, ¿no? Haces un servicio. Entonces, bueno, tenés que discutir un montón de cómo vas a hacer el servicio. O sea, y lo discutís con un montón de gente, tus jefes, los pares, la gente que está en tu institución, todo. A fines de los años 80-90, el mismo gobierno que gobierna aquí, que hace mucho en la provincia, llegó un gran gestor cultural para que nos diera clases, yo era muy joven, que a lo mejor no sé si ha venido a Santa Fe, que es un catalán que se llama Toni Puig. Un grosso realmente ese catalán, que sigue dando cursos por el mundo y tiene varios libros en la actualidad, pero en ese momento nosotros no sabíamos quién era y era un personaje muy divertido. Y lo que más recuerdo, es casi la persona que más me enseñó mi gestión. O sea, lo menciono, siempre digo, que lo primero que dijo a un grupo que éramos como 40 de distintas instituciones culturales de Rosario, y yo en ese momento trabajaba en gestión cultural barrial, o sea, nada que ver con dirigir un museo, dijo, miren niños, a los gestores les hablaba, ¿no? Si ustedes se van a quejar, o sea, si van a llorar porque no tienen dinero, si van a llorar porque se levantaron tarde y no llegaron, porque fueron a pedir dinero no sé dónde y no se lo dieron, entonces les aconsejo lo siguiente. Van al baño antes de la reunión de gestores,
lloran todos, se dan la cabeza contra la pared y después entran a la reunión de gestores con una sonrisa a producir y a gestionar. Si no se tiene uno esa actitud, no puede gestionar nada. O sea, yo eso siempre me queda, y en los cursos de gestión que he dado siempre he hablado de eso, porque eso es así. Uno puede ser que no tenga dinero, que en el techo del museo se le llovió y entonces los caños de plomo desde hace 100 años están lloviendo arriba de una obra contemporánea, que después el artista, estoy hablando de casos que me pasaron, después el artista te reclama porque se llovió arriba de la obra, entonces hay que indemnizar, etcétera, porque los caños de plomo de un museo, bueno, etcétera, y uno está con todos esos problemas, pero si no tiene una actitud positiva ante la gestión, es completamente difícil que este proceso del amor que hablaba David, porque uno en realidad le tiene amor, aunque está en el medio de los malditos problemas de una institución, ¿no?, se produzca. Yo creo, como dijo Ana, que no todo tiene que pasar por las instituciones grandes. ¿Por qué? Porque si pasa por las instituciones grandes, los pequeños espacios, una galería que tiene unos artistas jóvenes, no sé, un lugar de taller de artistas en donde se presentan libros hechos a mano, todo eso, una gran institución inmediatamente la pone en las marquesinas, rápido, es una operatoria súper rápida, les podría contar muchos casos de Rosario. O sea, de cuando había un grupo de artistas jóvenes que empezaban a quejarse, que estaba muy bien, de la institución madre que los aplastaba, o fueron a pedir un subsidio del Estado. Inmediatamente cuando el Estado te da un subsidio, te pide alguna cosita a cambio. Puede pedirte más o puede pedirte menos. Si sos independiente, nadie te pide nada, vos podés hacer lo que vos quieras. En la Argentina hay bastante, depende de las gestiones del Estado y las privadas, nos dan el dinero y nos dejan hacer. También quisiera decir que las gestiones políticas, también hay gente en las distintas gestiones políticas, uno puede estar de acuerdo con una gestión política o puede no estar de acuerdo con otra gestión política, y sin embargo hay gente que gestiona en ambos sectores muy bien. O sea, hay profesionales, gestores, que son buenas personas y gestionan muy bien. Eso tal vez tenga que ver un poquito con la autonomía del arte en un punto, ¿no? Estas son algunas cosas que quería decir que yo veo como problemas. En realidad yo traía dos problemáticas que me parece que en un foro de arte contemporáneo y más al final del foro es tan buena como... Es muy probable que las hayan estado hablando entre líneas todos estos días, pero como yo no estuve, entonces las voy a plantear. Una de las problemáticas más fuertes del arte contemporáneo de hace unos años es la debilidad que tienen las piezas contemporáneas. Me refiero a debilidad y me viene tan bien la que ganó, ya que están acá me pueden preguntar, la que ganó en el Salón de Mayo en el Galisteo, la debilidad de algunas producciones contemporáneas. Este es un tema muy complejo y no solo tiene que ver con la factura de la obra, ¿no?, los dos trapitos, como decía Analía. No, tiene que ver con el concepto de la obra, con el compromiso del artista con la obra, con el compromiso de su carrera profesional. Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver también con que muchos de los que hacemos gestión propiciamos a las producciones más débiles. ¿Por qué hace eso uno? Porque en mi caso y en muchos, yo hablo con muchos colegas de esto. Ahora quería como tirarlo al foro porque por ahí hacemos un ping-pong después de preguntas o de opiniones o de contar casos que estén buenos para todos, ¿no? Que estos son los datos, lo bueno de los foros, ¿no? Uno escucha al otro que tuvo tal experiencia y dice, mira, ¿y cómo la resolvió? Que eso es bueno, saber cómo resolvió la experiencia, ¿no? Entonces, cuando uno propicia el arte contemporáneo, muchas veces propicia producciones que son muy, muy débiles, están nuevitas, están ahí como que a ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le ofrecemos una muestra en tal y tal lado o no? O mejor no le ofrecemos nada porque si le ofrecemos la muestra y se la producimos y lo estamos apurando y lo estamos metiendo en el mercado y a veces no es bueno. Eso, el gestor está todo el tiempo con eso, ¿no? O sea, pensando si es bueno, si no es bueno. ¿Estará bueno invitarlo al museo? ¿Estará bueno invitarlo a esta galería? ¿No tendríamos que esperar un poco más? A lo mejor tendríamos que apoyarlo a tal artista o a tal grupo, a tal colectivo, con una carta para que hagan una beca. A lo mejor estaría bueno que si nunca salió del país se vaya a una beca a no sé dónde, a una clínica, haga clínica. A lo mejor podríamos mandarlo a una clínica. Todas estas cosas que son operatorias normales de la gestión,
y son difíciles de sostener. Esta tensión que decía Nelía es real. O sea, la demanda del artista es fuerte. Chicos, son muy demandantes, les voy a decir así. Porque me parece que hay como una idea de que la institución gorda, la que tiene 100 años, la que tiene el museo, los museos importantes, hay muchísimos artistas, hay una cantidad de artistas impresionante en la Argentina. Ahora desviamos la polémica de Santa Fe a Buenos Aires. Vieron que está la polémica del Salón Nacional en Buenos Aires. Interesante polémica, ¿eh? Que si alguien quiere hacer un comentario podemos. Sobre menos jurado, qué es democracia, qué no es la democracia de decisión frente a los jurados. Lo del jurado y los salones es un temazo. Es un tema difícil. Los salones están en una crisis tremenda. O sea, internamente, porque llevan una historia grande en las instituciones, en algunas que todavía los sostienen, porque hay otras que los mataron a los salones. Fuera ya entraron en crisis y... Sí, fuera de la Argentina o algunos lugares de Latinoamérica están como murieron totalmente. Lo que pasa es que acá tenemos el problema, o no, de la historia, porque de la historia en las instituciones grandes, ¿no? Tanto el Galisteo como el Museo Castañino Macro tienen una historia larguísima de salones, como creo que el Castaño lleva 78, 80, no, 80 todavía no, 79, y acá 90 y algo. Son muchos años. En esos años se le da dinero a los artistas. Esta es una parte interesante. Se le da un premio, se elabora una colección, o no, o va a una beca, o va a otro lado. Es una legitimación muy fuerte. Habría que plantearse si el mundo contemporáneo, ¿por qué sigue reclamando esas legitimaciones? O si a lo mejor nosotros las podríamos poner en crisis. Porque hay muchas maneras de legitimar a los artistas. ¿O es necesario legitimarlos? Me pregunto. Yo quería hablarles un poquito de tecnología, porque ahora voy a presentar un caso y creo que me voy en el tiempo, si no cortame Isabel. Hay un autor buenísimo francés que se llama Éric Sadin, de este librito. Voy a hacer prensa, perdonen, a Caja Negra, que es una editorial buenísima y que tiene edita un montón de cosas bárbaras. Éric Sadin es un francés que tiene menos de 50 años. Este libro, el texto original, él lo escribió hace 5 años. Apareció acá en Argentina ahora, en enero de este año, y ahora editan otro de él. Y él hace un planteo, él trabaja sobre tecnología, o sea, la problemática de la tecnología, la filosofía, la estética, etc. Y uno está todo el tiempo planteándose en el mundo contemporáneo actual y en la gestión el problema del no sentido. ¿Vieron cómo vuelve ese problema o siempre estuvo? El problema del sentido del arte. ¿Por qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué lo hago? ¿Para vender en el mercado? ¿Porque quiero que me aplaudan? ¿Porque quiero tener un premio? ¿Para qué lo hago? ¿Qué es el arte? ¿Por qué? ¿Por qué? La palabra ¿por qué? Está siempre. Antes, en el panel anterior, se mencionó a Lacan, y Lacan bastante, que era un señor muy inteligente, y una frase muy famosa de Lacan es que uno sabe lo que dice, pero nunca sabe lo que el otro escucha. Uno sabe a veces lo que propone como gestor, nunca sabe lo que va a pasar con el público o lo que la gente va a tomar. A veces cuando uno como gestor propone alguna muestra, actividad, presentación de libro, cree que va a tener un éxito estupendo y no. Cuando uno tiene experiencia va armando el éxito. Ahora voy a mostrar un caso de eso justamente. ¿Me fui con el tiempo, Isabel? Sí. Vemos el caso. Este es un caso que traje porque tiene que ver con lo tecnológico. Antes de ver el caso, no dije lo de Sadin. Sadin dice lo siguiente, que nosotros, Sadin tiene menos de 50 años, que nosotros digo nosotros porque todos los que estudiamos en las universidades públicas de Argentina, venimos con la línea filosófica y estética francesa, muy fuerte. Por eso, entonces Sadin dice, los relatos filosóficos y estéticos de los 70 y 80, todos los que nosotros estudiamos, Foucault, Derrida, todos esos autores, esos filósofos y estetas y filósofos que trabajaron sobre la estética, trabajaban sobre espacios indeterminados, trabajaban sobre espacios en donde aparecía una nube en donde había que insertar el deseo. ¿Qué nos pasa con la tecnología, con los smartphones y toda la tecnología actual? La tecnología nos da la inmediatez, entonces nos cubre ese espacio de la indeterminación con una velocidad de rayo y estamos perdidos. Se refiere a la generación más grande, ¿no? Estamos perdidos en esta cosa que nosotros del relato queríamos ponerle este deseo, porque no podemos ahora, porque resulta que la tecnología nos cubre el deseo, ¡tac!,
ahí. Y no nos deja pensar en ese espacio de indeterminación. El que tiene práctica en pensar el espacio de indeterminación lo piensa, pero el que no, no. Entonces a mí este planteo de Saadin, me gusta leer sobre arte y tecnología mucho, me parece que es puntual para pensar qué hacemos en gestión cultural. Porque si tenemos este mundo que nos rodea, no seamos ignorantes porque está ahí. Ese mundo está ahí, lo tenemos todos los días nosotros, ¿no? Entonces, cuando planteemos alguna idea de gestión, tenemos que tener en cuenta que eso está con nosotros, de cualquier edad. Voy a plantear un caso de un amigo. Lo traje porque es un amigo de acá de Santa Fe y a lo mejor muchos lo conocen y me pareció simpático. Javi Chance es de Sauce Viejo y hace mucho que vive en Estados Unidos. Es un arquitecto, no sé si alguno lo conoce, es un arquitecto y si no ahora cuando vea la obra por ahí reconoce. Y resulta ser que le hago corta la historia, pero hace unos cuantos años atrás, todo este caso que voy a contar es de septiembre del 2016 hasta noviembre del 2016. Son 2 meses antes que Trump ganara de presidente. Pero 3 años antes a Javi le proponen una revista de estas muy lindas de Estados Unidos hacer una nota de él como artista. Y entonces le dicen que si quiere tener la tapa de la revista, entonces tiene que pintar a alguien conocido. Trump todavía no estaba en campaña, nada, solamente era un personaje mediático ahí, que ustedes saben, es ese empresario famoso y desagradable, y que tenía un programa de televisión, no sé si saben eso, en donde invitaba a gente, etc. Bueno, entonces él pinta el retrato, él mayormente se dedica o se dedicaba, porque ahora está en otra etapa, a pintar famosos y trabajar sobre lo mediático. Esta es una operatoria, por eso está acá como caso, de un artista, pintor, que trabaja, arquitecto, sí, antes de ser artista, pero al mismo tiempo hacía las dos cosas, nada más que ahora ya no es más arquitecto, se dedica al arte. Una operatoria de un artista, arquitecto, pintor, que trabaja en los medios para visibilizar su obra. La tiene muy clara y es así muy, muy conciso en eso. Hace la obra de Trump, ¿no es cierto? Queda la obra de Trump. Vieron a subasta, en Norteamérica se usa mucho que los artistas, acá se usa menos, por una cuestión de prensa, a veces donan una obra a las subastas, la donan completamente. Acá se usa a veces que la subasta el artista se queda con un poco de dinero, después una entidad de bien público, más o menos la operatoria así, pero allá se usa mucho como prensa. Entonces lo invita a un amigo, a Javi, a que participe en una subasta, y la subasta se iba a hacer en un lugar de Donald Trump. Entonces él dice, bueno, voy a llevar el retrato de Donald Trump. Ahí ustedes lo ven a Donald Trump y a Javi con su retrato. Voy a llevar el retrato de Donald Trump, lo meto en la subasta a ver qué pasa. Bueno, aparece Trump, etc. Pero el problema que llevó esta obra a lo mediático tiene que ver con los chicos del Washington Post, que son unos investigadores políticos sagaces. ¿Son los mismos del Panama Papers, los del Washington Post? ¿Alguien sabe eso? No, bueno, no son los mismos. Pero bueno, los del Washington Post son investigadores periodistas de los buenos. Entonces lo venían siguiendo a Trump. Si se mandaba alguna, les venía bien para, digamos, utilizarlo en contra, ya que claramente no lo quieren. Entonces descubren que Trump en esta subasta, con su fundación, autocompra la obra de Javi, se la autocompra, una cosa que no se puede hacer y es ilegal. En realidad, muy Trump. En realidad sí se puede hacer, pero en realidad a Trump lo están siguiendo y que justamente es re loco porque salieron hoy noticias sobre esto mismo. Continúa, en donde lo siguen investigando a Trump porque con el dinero de su fundación él se autocompró bienes. Eso no se puede hacer, es ilegal. Acá tampoco se puede hacer. Pero bueno, allá las leyes son duras y entonces la obra en 2 milisegundos de ser una pintura de Donald Trump, cuando la gente del Washington Post empieza a investigar a Trump, empieza con una cosa mediática fuertísima, chicos, donde algunas personas que estábamos alrededor y que estábamos alrededor de Javi, operamos como una especie de asesores para ver qué se hacía, porque cuando una obra, uno está en su casa, de repente entra llamadas de televisión, la BBC de Londres, TN, un montón de cosas, uno dice, ¿qué hago? O sea, ¿cómo me manejo? Primeramente, el artista no está muy de acuerdo con Donald Trump. Entonces, lo había pintado Donald Trump, pero ideológicamente no. Entonces, una parte había como que correrse de ahí, ¿no? ¿Cómo nos corremos? Aunque le hicimos el retrato de Donald, pero que no nos gusta Donald Trump, ¿no? Y cómo aprovechamos la prensa
que está saliendo así, pero que la prensa es una cosa política para, si somos artistas y nos interesa, seguir. Al principio él dudó si quería como contestar a la prensa o qué le iba a decir a la prensa, y después la verdad que como hizo la ganadora del salón, respondió muy bien, o sea, contó la verdad, o sea, cómo había sido la subasta, etcétera. No sé si hay un par de fotitos más. Bueno, ese es el sitio web de él, por si a alguien le interesa. Isabel creo que pasó unas anteriores porque son malas, porque son tomadas de internet, del Google. Y nada más que quería tomar este caso, porque a veces un caso, ahí se juntan, ¿ven? Pintura, de repente salió metida en lo mediático, sigue andando en lo mediático, incontrolable es lo mediático. Ustedes saben que cuando uno agarra un posteo y lo pone en internet o donde sea, hasta como en el Tinder, como decía David, después queda de por vida eso. Eso, si leen las notas, eso toda tu vida quedó. Si un insulto, si es algo lindo, toda tu vida, los hackers lo agarran y lo toman. Queda como los libros, queda. Entonces, este caso me parecía que era interesante, porque yo sé que ha habido otros casos, ¿no? Pero es interesante para hablar cómo a veces uno no maneja. Esto es inmanejable, o sea, cuando uno, con esto que pasó, notas de prensa, es inmanejable. Se meten en el ciberespacio y sigue andando, es manejable. Tiene que ver con el mercado, yo sé que algunos están pensando en eso. ¿Qué pasó con la pieza de Javi? ¿Vendió un montón de Donald Trumps después de esto? No. Esto para que vean que ciertas operatorias son bastante similares a cuando uno gana un premio o está en un salón importante. Uno después que está en un salón importante de un museo, ¿vende muchas de esas obras? Probablemente no. Pero sí, hay cierta operatoria del mercado, que eso da para otra charla, operatorias y es muy largo, del mercado, en donde también hay que tener mucho cuidado porque el mercado es muy obturador de la obra. O sea que hay que manejarla muy bien, En este caso creo que salió bastante digno, cuidado, porque todavía falta. El Washington Post continúa, esto puede derivar en un juicio, que era el miedo de ese momento, o sea, a ver qué pasó, pero la verdad que la fundación de Trump fue legal, tengo que decir la verdad, y compró obra con papeles y todo, así que tienen papeles de todo eso, así que ellos se verán con la justicia que hacen. Y ya me fui con el tiempo, el que quiera ver obra ve ahí, pero me pareció que era un caso de Santa Fe que estaba bueno contar. Muchas gracias y seguiremos después con las preguntas, creo. Bueno, es una maratón esto. Sí, por favor. ¿Ah, sí? Ah, bueno. No. Estaba previsto este panel para que transcurriera entre las 18 y las 19:30. Son las 20 horas y lo veo a Jorge Ricci, que hace unos años me contó una anécdota que lo tiene como protagonista a nuestro querido Jorge Luis Borges. Se demoró el avión, él venía a dar una charla al Teatro Municipal y cuando iba a comenzar la charla preguntó qué hora es y dijo, bueno, ya pasó la conferencia, ¿nos vamos a cenar? Así que estoy dudando si leo este trabajo o si nos vamos a compartir unas buenas cervezas. Voy a tratar de abreviar lo que tenía previsto compartir. Seguramente vamos a tener otros espacios para seguir conversando. Elijo pararme en el lugar del agradecimiento. En primer término, los artistas. Veo acá artistas que admiro, que quiero, de las más diversas disciplinas. Es imposible pensar una práctica de gestión cultural, es imposible pensar el arte contemporáneo sin ellos. Así que, en primer término, mi agradecimiento a los artistas. También mi agradecimiento a las mujeres valientes, de las cuales en cada uno de los casos he aprendido mucho, porque solo con otros podemos salir de la endogamia y pensar nuestra contemporaneidad. Y mi tercer agradecimiento es para la universidad pública, para la Universidad Nacional del Litoral, donde enseño hace 30 años, donde me formé, pero fundamentalmente donde tenemos diariamente el desafío de
aprender y enseñar juntos. Yo sigo aprendiendo. Y en cada actividad que gestionamos, le comentaba a nuestro querido Kazutaki Ishikawa que la semana pasada, en el marco de un doctorado en Sentidos, Teorías y Prácticas de la Educación, propusimos una pequeña exposición de obra de Eduardo Élgotas y también el diálogo permanente con la obra de Ishii para pensar cuestiones de la educación. El ciclo se acaba de bautizar como Diálogos en Obra y es una clara evidencia de la posibilidad de articular arte y ciencia y de imaginar modos de gestión que son diferentes y que se salen del espacio del museo y que justamente posibilitan pensar juntos ese cómo vivir juntos. Así que bueno, planteados los agradecimientos, les quiero contar que no fue sencillo decidir sobre qué iba a hablar, porque bueno, si bien participé como jurado del Salón de Mayo y compartí con mis colegas otras instancias de trabajo, no quería superponerme con estas voces protagónicas y entonces lo que hice fue organizar un pequeño caso de estudio para reponer algunos rasgos y desde ahí pensar la disciplina y la indisciplina en el arte contemporáneo y entonces los desafíos para la gestión. El título de esta breve exposición es Más afectos, David lo decía, más amor y menos conceptos. Y lo que hace es recuperar la denominación de la Bienal de San Pablo que está transcurriendo en este momento, que tiene como título Afinidades afectivas. Ese es el caso a partir del cual me propongo pensar estas cuestiones. Para no demorarme en el tiempo, voy a leer el curador de la Bienal, el curador en jefe, es el español Gabriel Pérez Barreiro y él convoca a 7 artistas que tienen a su cargo organizar 7 muestras colectivas con obra propia y de amigos, colegas, alumnos, a los cuales invitan a participar. Ellos son el uruguayo Alejandro Cesarco, el español Antonio Ballester Moreno, la argentina Claudia Fontes, la sueca Mama Anderson, los brasileños Sofía Borges y Waltercio Caldas y la norteamericana radicada en Nigeria, Ogunshi. Cada uno de ellos presenta obra propia e invita a colegas con los que mantienen vínculos de trabajo, amistad o admiración. Esta modalidad, según dice el curador, está inspirada en el gesto fundacional de los artistas impresionistas que organizaban sus propias muestras con la mayor libertad técnica y conceptual. Lo que me propongo a partir de este caso es dejar enunciadas algunas líneas de trabajo habituales en el arte conceptual, algunas categorías y fundamentalmente poder pensar estrategias para corrernos de los paradigmas y de los lugares más sacralizados o más cristalizados. Esas líneas de trabajo son libertad técnica y conceptual, gestión, autogestión, diversidad, migraciones, problematización de la autoría y como consecuencia obra en flujo, que entiendo es la marca distintiva del arte contemporáneo. Me voy a referir a ella. A esas 7 muestras que organizan los artistas a pedido del curador se suman 12 presentaciones individuales. En la integración del conjunto es clave el montaje realizado por el arquitecto Álvaro Razuk, quien imagina un archipiélago de islas que permitan experimentar culturas diversas. Como seguramente todos ustedes saben, la Bienal se realiza en el Parque de Ibirapuera, en el histórico pabellón diseñado por el arquitecto Niemeyer en 1957. Uno de los principales desafíos es entonces el modo en que las obras se relacionan con el espacio arquitectónico y con la naturaleza exuberante que lo rodea. Quizás una de las exposiciones más provocadoras sea la de Sofía Borges,
titulada La infinita historia de las cosas o el fin de la tragedia de uno. Y uno de los motivos por los cuales es la más provocadora es porque borra en todo momento la cuestión de la autoría. Y si se borra la cuestión de la autoría, necesariamente nos corremos del lugar del ego y nos corremos de esa cuestión más narcisística, que es una condición de posibilidad, pero también muchas veces un impedimento a la hora de crear. Les digo, entonces, se corre de la cuestión de la autoría y la primera evidencia la tenemos en la entrada a este sector del pabellón, donde nos encontramos con la reproducción de fotografías de aborígenes residentes en la Patagonia, sobre las cuales no hay ningún crédito, no hay ninguna información. Si uno no ha visto esas fotografías con anterioridad, no puede identificar a qué etnia pertenecen. Localizada en el primer piso del pabellón de la Bienal, en el inicio de la muestra observamos gigantografías de aborígenes del sur argentino. El espacio avanza a través de un laberinto de manuscritos, pinturas, esculturas e instalaciones que evocan imágenes mitológicas de diferentes orígenes, a partir del concepto de mito. Algunos de los muros están cubiertos por cortinas de color azul y oro que recuerdan suntuosas salas de museo, pero también nos advierten sobre la artificialidad de lo que vemos. Son de una tela económica, y pienso en la cantidad de metros que se necesitaron, que se parece mucho al plástico. Nos llama la atención el reenvío entre obras de las cuales se presentan el original y la copia en distintos espacios de la muestra. Entre los artistas convocados se consigna la autoría de Leda Katunga, de Ana Prata, de Sara Lucas, de Jennifer T. y de Tunga. De otros solo se incluye el nombre y de algunos no hay referencias al respecto. Una cuestión interesante, y esto lo remarqué con negrita, es la decisión de problematizar la autoría y destacar la importancia de la obra en flujo, es decir, la producción compartida que se activa en diferentes momentos de la exposición con la participación de artistas que incluso pueden no formar parte de la propuesta inicial. El conjunto es una gran orquestación que puede ser vista y comprendida como obra única, con un sentido similar al de los primeros relatos sobre los orígenes del hombre. Una reflexión sobre lo que permanece y lo que cambia en la significación de las imágenes. Una ocasión para imaginar mundos posibles a partir de las sensaciones que nuestro cuerpo perciba, más allá de la comprensión de un discurso. En la conferencia de apertura de esta cuarta reunión de arte contemporáneo, Canevacci propuso un diálogo entre prácticas de arte contemporáneo, piezas emblemáticas de nuestro tiempo, y prácticas del pueblo boroboro, un pueblo que no dispone en su lengua de la palabra arte, ni de la palabra música, ni de la palabra pintura, pero que recurren a las artes para acompañar cada uno de sus actos cotidianos. Y lo que nos mostró Canevacci fue una ceremonia de despedida de la esposa de un amigo, cuyo cráneo, algo que para Occidente o para la cultura de Occidente es bastante incómodo, cuyo cráneo es separado del cuerpo, ¿sí?, y convertido a partir de la tinta roja y de otros colores en una arara, en un pájaro, para facilitar, para tramitar ese paso de la vida a la muerte, para tramitar la despedida del espíritu de un cuerpo que habitó. La imagen que estamos viendo tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con poder permitirnos pensar esa noción que la modernidad obturó, que es el concepto de espiritualidad, poder pensar los ritos y las ceremonias del lado del arte, volver ese sincretismo
al cual nos acostumbraron los mitos, y poder participar de las escenas más bellas, de una belleza diferente. En tal sentido, una de las escenas más bellas que pude ver durante la visita a la Bienal es una acción poética que podríamos describir como una performance coral, término que está fuertemente de moda y que tendríamos que seguir problematizando, en la que una joven ofrece un masaje a otra que como respuesta canta. La intensidad de la voz depende de la presión que ejercen las manos y del vínculo amoroso que se establece entre ambas. La escena es sostenida por las voces de los acólitos que las acompañan. ¿Cuál es el significado de esta acción? ¿Es necesario explicarla? Solo podríamos responder que fue una experiencia única en la que no solo los artistas que participaron, de las cuales nunca supimos sus nombres, sino también los espectadores, coproducimos una obra que contribuyó a transformar nuestra mirada sobre el aquí y el ahora del arte contemporáneo. A modo de síntesis provisoria, libertad técnica y conceptual, gestión y autogestión, experiencia de y con culturas diversas, migraciones, problematización de la autoría y como resultado, obra en flujo. Son algunas de las dimensiones de análisis que retomo para pensar la producción y la gestión del arte en la contemporaneidad. Muchas gracias. Y ahora seguramente viene el plato fuerte porque Isabel Tamayo, con sus acompañantes, nos tiene una sorpresa. ¿Ninguna? ¿Me lo imaginé?我爸爸在一个看游着草，每天小念小学，加油工作。到18岁的，他觉得了，大学的时候学的，在家里刚开始学习的学，每周末他在台湾
鬼的地方。工作的是一个晚上，他认识了我妈妈。在我爸爸工作的地方，我号码参加小朋友的会议。没有见我爸爸是背的，所以忙完了通过我爸爸背起背的。为了我爸爸，我去打的地方的工作。老板告诉他，背起完了，你是不是你做的？所以在那个地方打的爸爸进来的很好，工作有一点，我爸爸问我爸爸，问话，你说的话是什么？为什么我爸爸去那个地方？为什么我们都是这里？没有时间，没有电，没有东西，我们都不知道怎么做。我记得在我爸爸工作的地方，他不习惯，我不知道为什么。每天做吧，在学校的图书馆，我们都去读书，去厕所，去公共汽车坐。登记结婚，现在我爷爷一在别的城市在工作。有问题吗？开始学习你是什么？但是呢，我在爸爸工作的地方，Una pregunta, profesora 工 Tamayo. 作的爸爸工作的学校，我们都毕业了，我们都是学生。No se aceptan preguntas. 老师，我们都是 ¿Cuánto te pagó Netflix? 开车的。 Una serie en Tania Wow. Profesora, una pregunta. Una pregunta. ¿Qué es lo más efectivo para la pérdida la cura de la caída del cabello? ¿Cebolla morada o una lectura de Richard Sennett? Profesora, yo quisiera saber si a usted le parece mejor para la batida de coco Deleuze o Lionel Messi. Profesora, Responda, por favor. Perdón, pero para la caída del cabello, Richard Sennett o la cebolla morada. ¿Me puede responder? Por favor, responda. Una ¿Cuánto le pagó pregunta. Netflix? No se aceptan preguntas. Para la caída